A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Hubo un hogar contradictorio, hecho de seres antagónicos. La madre era una mujer culta, sensible, inteligente. El padre era un déspota, dominante y feroz, que consideraba a sus trabajadores como animales, perros hambrientos, mendigos a su sueldo. Y un niño de aquel hogar, por suerte, heredó de su madre el amor y la pasión por la vida y la justicia. El joven se llamaba Franz Kafka y la relación con su progenitor fue una traumática carga emocional que, de manera feliz para los lectores de todo el mundo, se reflejó en su literatura profunda y conmovedora. Su obra más famosa es La Metamorfosis, en la cual Franz Kafka narra que, después de una noche de sueños intranquilos, Gregorio Samsa despertó en su cama, convertido en un horripilante insecto. Y así continúa el viaje por ese mundo del horror y del absurdo que, sin embargo, es real en nuestras vidas cotidianas de una u otra manera. Ese es uno de los méritos de Kafka: lanzarnos de bruces, sin misericordia, contra nuestras propias irracionalidades. Y hoy conocemos su obra gracias a un amigo suyo llamado Max Roth. Cuando Kafka estaba agonizando, le pidió a su amigo que arrojara toda su obra al fuego de la chimenea. Por suerte, Max Roth no hizo caso, conservó la obra, y hoy el mundo de la literatura se lo agradece. Fue un día como hoy, 3 de junio de 1924, cuando Kafka estaba desapareciendo de este mundo kafkiano y estaba entrando, de una vez y para siempre, en el mundo de la literatura. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este miércoles 3 de junio del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net. En Facebook, Telesucesos Quito, y en YouTube, Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Daniel Noboa plantea recorte de ministerios y promete mayor eficiencia del Estado. Antonio Goncalves acude a la ONU para que revise la prisión preventiva dictada en su contra en el caso Progen. Gobierno propone reformas para devolver a la policía el control de la red vial nacional y fortalecer su intervención en el tránsito. Estados Unidos analiza nuevos aranceles de hasta el 12.5% para Ecuador. Jueza del Tribunal Contencioso Electoral deja sin efecto cancelación de Unidad Popular tras aceptar recurso del partido. Ecuador recurre al alquiler de generación a diésel para reforzar el suministro eléctrico. El editorial será de José Alviar. La TRI también mueve la caja registradora. Tendremos entrevistas con Stephanie Macías, especialista en estrategias de comunicación, acerca de la situación política del país. Mientras que Santiago Kawaski, docente y analista político, habla acerca de las precandidaturas en ADN. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Daniel Noboa plantea recorte de ministerios y promete mayor eficiencia del Estado. Durante una entrevista radial en Manabí este 3 de junio del 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un nuevo plan de reestructuración del Estado que contempla la reducción del número de ministerios para mejorar la eficiencia del gasto público. Consultado, el mandatario sostuvo que la medida implicará reducir de 14 a 10 ministerios. No dio detalles sobre despidos programados. En julio del 2025 ya se ejecutó un primer ajuste cuando se pasó de 20 a 14 ministerios. Noboa no precisó qué ministerios desaparecerán y cuáles se fusionarán con otros. Hace algo más de un año, por ejemplo, la Secretaría de Educación Superior CENESID pasó a formar parte del Ministerio de Educación, que abarca también cultura y deportes.
El anuncio de Noboa llega en medio de las precandidaturas para las elecciones seccionales de noviembre del 2026 y en las que el partido de gobierno, el Movimiento ADN, ha perfilado como posibles candidatos a varios de sus actuales ministros. Precisamente en su entrevista con la radio Manabita, Noboa ratificó que ADN no irá en alianzas con ningún partido a las seccionales de noviembre. Reiteró que los nombres lanzados por ADN en días anteriores para las distintas alcaldías y prefecturas son precandidaturas y que aún falta realizar las primarias para definir las listas previo a las seccionales. Antonio Goncalves acude a la ONU para que revise la prisión preventiva dictada en su contra en el caso Progen. La defensa del exministro de Energía, Antonio Goncalves, elevó su reclamo a instancias internacionales al presentar una comunicación formal ante las Naciones Unidas. El objetivo de este recurso es que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria examine la orden de prisión preventiva dictada por el denominado caso Apagón, ligada a los millonarios contratos adjudicados a la empresa Progen. En el recurso presentado este 2 de junio del 2026, los abogados argumentaron que la medida fue solicitada y concedida sin pruebas que lo involucren directamente en el delito. Según el documento, no existe un solo elemento de convicción individualizado que le atribuya a Goncalves un acto concreto. Además, enfatizaron que no se puede privar de libertad por el simple hecho de haber ocupado un cargo público, denunciando así una vulneración a su presunta inocencia, a la libertad personal y al debido proceso. Esta queja internacional se da en el marco de una investigación por presunto peculado impulsado por la Fiscalía, relacionada con los contratos de emergencia eléctrica firmados en 2024. El caso indaga adjudicaciones de la Corporación Eléctrica Nacional a la empresa estadounidense Progen por $149.1 millones. Gobierno propone reformas para devolver a la policía el control de la red vial nacional y fortalecer su intervención en el tránsito. El ministro del Interior, John Reinberg, y el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila Maldonado, comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Durante la sesión, las autoridades sustentaron el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, una iniciativa que busca devolver a la policía el control de la red vial estatal y facultar al Ejecutivo para intervenir en agencias municipales con sospechas de corrupción. Según explicó Reinberg, la propuesta constituye una respuesta integral para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público mediante la consolidación de mecanismos normativos, operativos y tecnológicos que optimicen la capacidad de respuesta del Estado. Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un programa de cooperación interinstitucional. Este mecanismo permitirá que la Policía Nacional acceda de forma inmediata y sin trabas administrativas a los sistemas de video y fotografía de los peajes en las distintas carreteras del país, facilitando la identificación y rastreo de vehículos implicados en actos delictivos. Para viabilizar este despliegue, el proyecto plantea modificar el artículo 30.1.a de la normativa vigente. La reforma propone que la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía asuma de manera exclusiva el control operativo en la red vial estatal, sus corredores arteriales y vías colectoras. Esta competencia se ejecutará bajo un enfoque estricto de seguridad ciudadana, dejando a salvo las zonas urbanas que se encuentran bajo la jurisdicción de los gobiernos autónomos descentralizados que ya cuentan con la facultad de control operativo. Bajo esta premisa, el Ejecutivo considera vital que las agencias de tránsito cantonales colaboren de manera obligatoria compartiendo información estratégica y registros visuales para facilitar el cruce de datos en investigaciones criminales. Estados Unidos analiza nuevos aranceles de hasta el 12.5% para Ecuador. El representante comercial de Estados Unidos propuso el martes nuevos aranceles a 60 economías, entre ellas China, la Unión Europea, México y Ecuador, por considerar que no combaten suficientemente la importación de bienes procedentes de trabajo forzado. Los gravámenes propuestos oscilan entre el 10% y el 12.5%, según un documento oficial, y se dan en un momento en que el gobierno de Estados Unidos busca reconstruir su agenda arancelaria tras reveses legales.
Las medidas estarán sujetas a un periodo de comentarios públicos antes de que se adopte una decisión final. El anuncio de las medidas estadounidenses se produce meses después de que Washington abriera investigaciones sobre socios comerciales como China, la Unión Europea y Japón. Jueza del Tribunal Contencioso Electoral deja sin efecto cancelación de Unidad Popular tras aceptar el recurso del partido. Con un fallo de primera instancia, el Tribunal Contencioso Electoral, el Partido Unidad Popular Lista 2, logra mantener su personería jurídica y participar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre del 2026. La decisión aún es susceptible de apelación para resolución del Pleno de Jueces Electorales. La jueza del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, dejó sin efecto dos resoluciones del Consejo Nacional Electoral que disponían la extinción del partido político Unidad Popular, presidido por Giovanni Atariwana. En una sentencia emitida el pasado mediodía de este 3 de junio del 2026, la jueza Coloma declaró la nulidad de dos resoluciones del Pleno del Consejo tras aceptar un recurso subjetivo contencioso interpuesto por Atariwana. El caso se originó luego de que el Consejo Nacional Electoral inició el procedimiento de cancelación de la organización política porque no contaría con el número de afiliados que exige la Constitución y el Código de la Democracia para mantener su registro en el listado nacional de 235 partidos y movimientos. La decisión judicial se dictó 3 días después del plazo para inscribir organizaciones políticas que contempló el Consejo Nacional Electoral en el marco de la preparación de los comicios seccionales del 29 de noviembre próximo. Dicho plazo culminó el 31 de mayo, pero la jueza concedió una extensión a Unidad Popular para que presente documentación relacionada con el caso y garantizar su derecho a la defensa. A esta decisión el Consejo Nacional Electoral puede interponer un recurso de apelación para que lo resuelva el Pleno de Jueces Electorales, que será de última y definitiva instancia. Ecuador recurre al alquiler de generación a diésel para reforzar el suministro eléctrico. SELEC logró adjudicar el primer contrato del paquete de generación termoeléctrica lanzado en abril del 2026. Este contrato refuerza el suministro eléctrico durante el próximo estiaje, mediante el arrendamiento de 10 megavatios de generación a diésel para la central Huango Polo, alcanzando un valor de $13.16 millones. La adjudicación recayó en el consorcio Tanergy Group, que integra empresas de España y Argentina. Con este contrato, la Corporación Eléctrica Nacional, SELEC, contrata el primer proceso de un bloque de 5 contrataciones. Estas buscan incorporar generación termoeléctrica ante el riesgo de déficit eléctrico durante los últimos meses del 2026. El consorcio logró adjudicar el contrato gracias a su oferta, que proponía un plazo de movilización, instalación y puesta en marcha de 60 días. Esta empresa presentó como experiencia un contrato con la empresa distribuidora del norte de Argentina, lo que les permitió conseguir la adjudicación de este nuevo proceso. La leyenda de la marcha mundial, el ecuatoriano Jefferson Pérez, recibió homenaje en el Gran Premio Internacional Madrid Marcha, sexta parada Gol del circuito World Athletics, que se desarrolló en España el pasado domingo 31 de mayo. La organización del certamen lo nombró embajador de Madrid Marcha para América Latina e inmortalizó el dorsal número 1 de esta quinta edición, entregándoselo a Pérez como símbolo de admiración por su trayectoria y reconocimiento a su contribución al desarrollo y difusión de la marcha atlética. Veamos el siguiente reportaje preparado por nuestra corresponsal Jessie Silva. Yo con inmensa gratitud, porque han sido ya más de 15 años que me retiré del deporte. La primera vez que gané una medalla olímpica ya fue hace 30 años, y cuando he vuelto a las pistas, estar con los dirigentes, estar con las nuevas generaciones de niños que tienen 10, 12 años y que sus entrenadores les contaron la historia, me llena de mucha gratitud y por supuesto mucha paz de haber sembrado apropiadamente en el deporte. Poder ver lágrimas
de personas ecuatorianas que estamos a más de 10.000 kilómetros y aquí emocionados. Ese sentimiento es recíproco, ese cariño, ese afecto es recíproco. Gracias a todos nuestros migrantes que se esfuerzan día a día, que hacen su mejor esfuerzo para dejar el nombre de nuestro país y de nuestra identidad en lo alto. Un Dios les pague a cada uno de nuestros héroes silenciosos. El hecho de que Jefferson Pérez esté aquí en Madrid representando a los ecuatorianos, pero también al deporte, por todo lo que conlleva Jefferson, es una situación de orgullo para los ecuatorianos. Personalmente me siento como que el Ecuador sigue llegando y conquistando más sitios donde se puede ser más internacional, pero esta vez a través de un embajador como es Jefferson Pérez. Tuve la oportunidad de saludarlo, de conversarlo. Es, como digo, un referente dentro del atletismo. Yo soy practicante actualmente y, como pueden observar, tuve la certeza y la fortuna de que me dé un autógrafo. Entonces estoy súper feliz, súper emocionado. Y tenerlo aquí en Madrid, llevo mucho tiempo fuera de casa y tenerlo aquí es como volver a ese Ecuador, ¿no? Luego de una destacada acogida en Guayaquil, Luis Novoa Naranjo, el musical, llegó por primera vez a Quito con una propuesta escénica que trasciende el entretenimiento para convertirse en un aporte cultural y social de alto impacto. La obra se presentó en el Teatro del Scala Shopping el 29, 30 y 31 de mayo a las 19 horas y convocó a la ciudadanía a conocer una historia que inspira y al mismo tiempo contribuye a un fin social de interés nacional como es la educación pública. Amigos y amigas de Telesucesos, nos encontramos aquí en el Teatro Scala, donde pudimos vivir este gran, emocionante musical sobre la vida del gran empresario Luis Novoa Naranjo. A continuación, el siguiente reportaje. Quito vivió una experiencia llena de inspiración y emoción con Luis Novoa Naranjo el musical. La obra llevó al público a recorrer la historia de uno de los empresarios más influyentes del Ecuador, destacando valores como el esfuerzo, la perseverancia y la resiliencia. Además, este espectáculo tuvo un propósito especial: contribuir el fortalecimiento de la educación pública del país a través de la Fundación Unidos por la Educación. Una producción que demostró cómo el arte también puede transformar realidades y dejar una huella positiva en la sociedad. Nos encontramos con el protagonista del día de hoy. Cuéntanos cómo se sintió ponerte en esta piel del protagonista de hoy. Sabes, hoy tuve una experiencia que es primera vez que me pasa. Hubieron momentos, yo me sabía los diálogos, los tengo ahí, pero sabes que la primera presentación, no, el estreno aquí en Quito, la altura, estaba nervioso, pero algo me hablaba, me acordé de todo, fue algo mágico, como que a través de mí él se comunicó, fue increíble. ¿Cuál fue la escena que más te impactó, la que más te gustó, la que tal vez fue más fácil de aprenderte y la que dijiste, aquí voy con todo? Uy, la estafa, definitivamente la estafa. Cuando él se entera de eso, yo conocía esa historia y a mí se me puso la piel de gallina solo leyendo el libreto. Dije, en este momento nunca me voy a olvidar de este diálogo porque es muy fuerte, pero saber que había resiliencia después de eso, no sé, interpretarlo iba a ser un desafío, pero nunca me iba a olvidar de esas líneas. ¿Te acuerdas de alguna de las líneas que nos quieras compartir el día de hoy? Por supuesto, la más icónica de todas. No importa el trabajo, lo importante es trabajar, única manera de salir adelante. Para conocer más sobre la vida, los valores y la huella que dejó Luis Novoa Naranjo en el país y en su familia, conversamos con su nieto Juan Sebastián Novoa, quien comparte su visión sobre este emotivo homenaje y la vigencia de un legado que sigue trascendiendo generaciones. Es inspiración pura, uno sale de aquí, la verdad, luego ver este musical y solo siente inspiración para crear, para comerse al mundo y principalmente para ayudar a que el país progrese y que las personas así mismo también progresen. ¿Cuál
sería tu mensaje para toda la juventud del Ecuador que ahora tal vez está en difíciles momentos, que no tiene trabajo, jóvenes que tal vez salen con su título de tercer nivel y no tienen un trabajo? ¿Qué les puedes decir viendo toda esta maravillosa historia? Como primero, que crean en sí mismos, que al final de cuentas los momentos duros en la vida siempre terminan habiendo y hay que buscar siempre la manera de ingeniarse de cómo salir adelante. Eso es lo más importante, que al final de cuentas puede uno tener momentos malos, puede uno tener momentos oscuros, pero ahí es donde realmente sale la garra de la persona, sale la garra del emprendedor, la garra del profesional para poder sacar a su familia adelante. Hablamos con una de las personas más cercanas que conoció la historia. A continuación, conversamos con Isabel Novoa, hija de Luis Novoa Naranjo, empresaria y autora del libro que inspiró esta puesta en escena. Bueno, yo ya había escrito el libro de mi padre, me parece, y realmente fue Padilla, el músico, que se me acercó y me contó que lo había leído el libro de mi padre y que había hecho música al respecto. ¿Cómo se siente recordar a su padre y estar sentada y ver maravilloso, siento que él fue mi héroe en todo sentido, y esa forma de él de ayudar a la gente y de realmente agradecer cualquier detalle que habían tenido con él, aún desde niño, me parece que es un ejemplo. El mensaje sería sencillamente de que nunca sientan que un fracaso es el término de algo. Un fracaso es solamente una lección. Hay que seguir adelante siempre con sus sueños, con fe, perseverancia, principios y valores. Una historia que trascendió generaciones, un legado que continúa inspirando y una puesta en escena que demostró que el arte también puede convertirse en una herramienta para transformar vidas y construir un mejor futuro para el país. Desde Quito, en Luis Novoa Naranjo, el musical, informó Shirley Saltos para Telesucesos. En Radio Sucesos estuvo Stephanie Macías, especialista en estrategias de comunicación. Habla sobre la situación política del país. Escuchemos lo que opina. Ojo que son precandidaturas, y esto es importante porque dentro de esta lectura, de nuevo, es como esta teoría conspirativa, porque no tenemos certeza, puede ser un poco para patear el tablero tablero político, en el sentido de que, bueno, comiences a conversar de candidato A, candidato B, pero son precandidaturas. Al final del día lo que puede suceder es que hay movimiento, los electores locales comienzan a poner atención a lo que está sucediendo, pero al final del día, ¿quién quita que no se muevan, sino que pongan los candidatos que se venían rumorando siempre, sino que ahorita es un poco un pateado del tablero para que haya ruido electoral? Porque recordemos que hoy uno de los grandes retos de los políticos en general, las campañas, es competir contra el entretenimiento. La competencia no solo es por el candidato A y el candidato B, la competencia es por la atención del elector, y el elector está en Spotify, está en Netflix, está en X, no necesariamente está poniéndole, o como decimos en Guayaquil, parándole bola a las elecciones. Entonces, tal vez el generar este ruido y este movimiento de gente con reconocimiento muy alto, porque la gente, todos saben quién es Reinberg, quién es Nils, quién es Vega, lo que hace es decir, ¿qué me estás diciendo? Y comienzan un poco a ver lo que está sucediendo. De allí a que sean candidatos, hay que verlo. Claro, ahora si es que ellos fueran los candidatos, ¿cómo vemos de esas figuras de Stephanie? ¿Tienen chance estas figuras que más han sido técnicas y que se han centrado más en su trabajo como ministro en estos casos? ¿Cómo vemos esas figuras si es que llegasen a ser candidatos? Bueno, hoy tenemos dos retos. El primero es reconocimiento, porque con nuevas figuras y tan corto tiempo de campaña, ¿cómo una nueva figura puedes posicionar, recorrer territorio y ir a los medios, y que la gente no solo se acuerde de ti, sino que sepa cuál es tu postura y cuáles son tus propuestas? Es muy difícil hoy, es un gran reto. Entonces, tener a alguien que ya la gente sabe quién es, tienes la mitad de la carrera ganada en cuanto a reconocimiento. De ahí te toca la siguiente, que es lograr el voto. Pero en el caso de Reinberg, tiene uno de los números más altos en reconocimiento a nivel nacional por lo que ha hecho y sigue haciendo en la cartera del Ministerio de Interior. Claro. Tienes a una ministra, Sommerfield, que su nivel de reconocimiento es alto.
lo que habría que hacer es un poco comenzar ese puerta a puerta y ese recorrido, porque recordemos que Quito y el Gran Quito está dividido en diferentes perfiles del elector. Tienes desde el sur de Quito hacia, no, tienes mucho Quito y para ello le va a tocar territorio, pero ya tienes la mitad de la carrera ganada, que es reconocimiento. Y no digamos nada de Nils Olsen. Nils no solo que es presidente de la Asamblea, también es cierto que su familia es conocida por tener un tema turístico importante en Guayas. Entonces, y también son conocidos por ser agricultores en Guayas. Entonces, sí es cierto que tuviesen media carrera ganada en la eventualidad que se confirme, porque de nuevo, tal vez es teoría conspirativa, pero tal vez es un pateado de tablero para un poco mover las fichas y que haya ruido. Claro, ahora, ¿para qué sirve que existe ese ruido? ¿Y qué podemos pensar, por ejemplo, de ADN, que si tiene que recurrir casi a la totalidad de su gabinete y a la bancada legislativa también? ¿Esto no delata una falta de estructura orgánica o militancia en las provincias? ¿Usted, a su criterio, cree que ADN es un movimiento sólido o depende de la imagen del presidente, por ejemplo? ¿Qué podemos pensar sobre esto? Bueno, podemos concluir que en general, no solo ADN, en general hay una ausencia de nuevos roles y nuevos líderes. Eso es, no importa en qué lado de la vereda estés. Dos, cada vez más es un reto y es mucho más difícil que la ciudadanía, el empresario, el profesional acepte un cargo público o una candidatura. De nuevo, esto no es en qué lado de la vereda estás, es que no lo están aceptando. Si estás a favor del gobierno y te ofrecen un cargo público, ministerio, viceministerio o candidatura, dices no. Si estás al otro lado de la vereda y eres oposición y te ofrecen y te piden, tampoco estás aceptando. Entonces hoy también lo que tenemos es una escasez de no solo líderes, sino de ciudadanos que estén dispuestos a lanzarse a la vía pública. En Impacto Informativo estuvo Santiago Kawaski, docente y analista político, acerca de las precandidaturas en ADN. Vamos con la nota. Parecería que lo que evidencia justamente estas candidaturas que se han hecho públicas el día de hoy son dos cuestiones fundamentales. La primera es que el presidente Noboa ha caído en la cuenta que en el sistema electoral ecuatoriano puede ganar una elección presidencial sin necesidad de un partido político, pero necesita de un partido político para tener tracción gubernamental y para poder gobernar. Y creo que él está convencido de eso, por eso es que le apuesta ahora a construir un partido político, y ese partido político que está apostando a construir, ADN, es un partido que se está consolidando, que se está construyendo desde el gobierno, desde el poder, es decir, es un partido de gobierno. En noviembre del 2023 toma posesión el presidente Noboa, su primer periodo, y unos meses después, en mayo del 2024, por resolución del Consejo Nacional Electoral, entra en vigencia su movimiento ADN. Entonces, el presidente Noboa está siendo consciente de que necesita la atracción de un partido político, de un movimiento político para poder gobernar. Y lo que hemos visto ahora mismo en términos de resultados del gobierno es que en los principales rubros de las carteras de Estado, el gobierno no tiene los resultados que quisiera precisamente por los graves riesgos que involucra candidatizar a una elección presidencial sin el respaldo, sin el apalancamiento de una estructura partidaria que sea capaz de construir gobierno. Entonces me parece que el presidente es consciente de esto y por eso es que ahora le apuesta justamente a construir un partido de gobierno, un partido desde el Estado. Eso ha habido muchos casos en Latinoamérica y en el propio Ecuador de casos en los cuales desde el gobierno nacional se construye una organización política. Y por eso es que ahora vemos que le apuesta a figuras como el ministro del Interior, el ministro de Trabajo, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Telecomunicaciones, el exministro de Agricultura, es decir, figuras muy relevantes en el gobierno nacional, funcionarios públicos que ahora están apalancando este naciente partido político
que se estrena en esta elección. Se estrena en esta elección a nivel seccional. Nunca ADN ha participado en una elección seccional. Va a ser su primera vez en una elección seccional. Y por tanto me parece que lo que caracteriza justamente a un movimiento que está surgiendo, que está en un periodo, en un periodo embrionario, yo lo mencionaría así, aunque tiene la capacidad del Estado, aunque tiene los recursos, el despliegue gubernamental, aunque tiene la logística, incluso la propia naturaleza gubernamental concita el interés de los medios y todo lo que tiene que ver con la propia naturaleza del cargo de la primera magistratura, aunque concita todos esos respaldos, pero sin embargo, yo creería que las características ahora mismo de ADN es un movimiento que tiene una escasa presencia territorial de militantes, es un movimiento que depende mucho de funcionarios públicos para poder irradiar la acción de las candidaturas, es un movimiento que está en proceso de consolidación de sus directivas provinciales, no tiene una figura nacional que construye el movimiento político desde fuera del gobierno, no tiene una figura relevante a la cual el gobierno le apueste para construir un partido político. El partido Bueno, pero político tienen al presidente de la República, Santiago. Exactamente, el partido político se está construyendo desde la presidencia de la República y eso tiene fortalezas, pero también tiene ciertos límites. Sin embargo, ese es el camino de ADN, ese es el camino que ha elegido ADN, pero me parece a mí que el presidente advierte bien que la única forma de gobernar el país, a diferencia por ejemplo, con lo que pasó con el propio presidente Moreno, con lo que pasó con el propio presidente Lasso, la única forma de gobernar el país es teniendo la tracción de un partido político, y aunque quizás tarde, lo está ahora construyendo. Me parece que le apuesta fundamentalmente en lo que tú mencionaste respecto a la Plaza de Guayas, le apuesta... Pero antes de eso, Santiago, porque se ha establecido una transversalidad, ¿no es cierto?, en la presencia de un prelistado. Estamos hablando de varios ministros de Estado, de varias figuras destacadas en la política, el propio Nils Olsen, el ministro del Interior, John Reinberg, la canciller Gabriela Sommerfeld. Es decir, están poniendo como precandidatos a los ministros de Estado. Y ahí más bien la inquietud es porque los vemos casi todos los días. A John Reinberg lo vemos unas 2 o 3 veces al día. Los vemos, o mejor dicho, son precandidatos porque están en la televisión, están en las redes sociales, o por la eficiencia de sus actividades. Me parece, Edgar, que es más bien una dependencia que tienen estos partidos de gobierno, que justamente tienen los partidos que se van haciendo a la sombra del poder. Y me parece que es característico, por ejemplo, ahora mismo una escasa militancia, diría yo, de ADN. Está construyéndose la militancia de ADN, tiene adeptos electorales, tiene votantes, sí, pero la militancia concreta que está organizada en el movimiento, que hace vida orgánica en el movimiento, está recién construyéndose, es decir, tiene una escasa militancia y yo diría también tiene una poca presencia territorial. Esta es la primera vez que el movimiento va a participar en una elección territorial, es decir, se está haciendo, se está construyendo el movimiento. Pero también ahora mismo lo que estamos viendo con estas figuras de gobierno, con las figuras de la propia Asamblea Nacional, con las figuras de algunos gobernadores, como en el caso de Los Ríos, como en el caso del Oro, por ejemplo, que están siendo candidatizados preliminarmente por el movimiento o que están siendo exhibidos públicamente por el movimiento. La característica que refleja justamente esto es la dependencia de los funcionarios públicos, que tiene justamente los límites de un partido que se hace a la sombra del poder. La dependencia de los gobernadores, la dependencia de los ministros, la dependencia de los asambleístas, la dependencia de las principales figuras del gobierno que están en el poder. Es decir, no, como el movimiento no tiene fuerza orgánica, le debe apostar, no tiene otro camino ni otro derrotero que apostarle justamente a la fuerza de los funcionarios públicos que están en el gobierno, es decir, el músculo gubernamental actuando políticamente
con el movimiento que está en proceso de constitución. La TRIN también mueve la caja registradora, artículo de José Alvear publicado en diario La Hora. Cada 4 años Ecuador se paraliza frente a una pantalla, pero reducir el mundial a 90 minutos de fútbol sería ignorar un fenómeno económico que se repite una y otra vez. Cuando juega la TRI, también juega el comercio. La clasificación de Ecuador al Mundial 2026 no solo ha despertado ilusión deportiva, ha activado una maquinaria económica que beneficia a miles de negocios, desde grandes cadenas comerciales hasta la tienda de barrio, el restaurante de la esquina, el distribuidor de bebidas y el emprendedor que vende camisetas, banderas o artículos alusivos a la selección. Las proyecciones del sector comercial apuntan a un importante incremento en las ventas durante junio y julio, impulsado por el entusiasmo mundialista. Cuando la selección nacional salta a la cancha, el consumidor también sale a comprar. Aumenta la demanda de televisores, ropa deportiva, alimentos, bebidas y servicios de entretenimiento. Los restaurantes preparan promociones especiales para los partidos. Los centros comerciales extienden campañas temáticas. Las plataformas digitales registran mayor actividad y miles de pequeños comerciantes encuentran una oportunidad para mejorar ingresos en una economía que aún enfrenta desafíos importantes. Sin embargo, el verdadero impacto no está únicamente en las grandes cifras, está en el pequeño negocio familiar que vende más durante los partidos, está en el taxista que transporta clientes hacia centros de reunión, está en el hotel que recibe visitantes, está en el empleo temporal que generan las campañas comerciales asociadas al torneo. La historia demuestra que el fútbol tiene la capacidad de unir emociones y economía. Una victoria de Ecuador no solo provoca celebraciones, también genera confianza, movimiento y consumo. El optimismo colectivo tiene efectos reales sobre el comportamiento económico. Cuando la gente se siente motivada, consume más, sale más y participa más activamente en la actividad comercial. Por supuesto, tampoco debemos caer en el triunfalismo. Un mundial no resolverá los problemas estructurales del país, no eliminará el desempleo, ni solucionará la inseguridad, ni corregirá los problemas energéticos que preocupan a empresarios y ciudadanos. Pero sí puede convertirse en un impulso temporal para sectores que necesitan dinamismo y liquidez. La actual generación de futbolistas ecuatorianos, liderado por figuras como Moisés Caicedo, William Pacho, Ener Valencia, llega al Mundial con una proyección internacional inédita para el fútbol ecuatoriano. La expectativa deportiva es alta y eso fortalece aún más el interés comercial alrededor del torneo. La gran lección es sencilla. Mientras algunos ven el Mundial únicamente como entretenimiento, los sectores productivos entienden que también representa una oportunidad económica. La pelota mueve emociones, pero también mueve dinero. Y en tiempos donde el crecimiento económico es escaso y la incertidumbre es abundante, cualquier evento capaz de activar el comercio, generar ingresos y estimular el consumo merece atención. Porque cuando juega Ecuador, no solo compiten 11 futbolistas, también compiten miles de emprendedores, comerciantes y empresarios que esperan que la pasión por la TRI se convierta en ventas, empleo y oportunidades para el país. Artículo de José Alvear publicado en diario La Hora. A solo días del inicio de la Copa Mundial 2026, las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey afinan un amplio despliegue de seguridad que combina tecnología de última generación, capacitación y coordinación institucional para garantizar el desarrollo de la mayor fiesta futbolística del planeta. Las dos ciudades junto a la capital, la Ciudad de México, serán las sedes mexicanas del torneo y albergarán partidos en el Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey, denominaciones adoptadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA para los inmuebles.
En Monterrey, capital del estado de Nuevo León, los municipios involucrados trabajan desde el año pasado con autoridades federales y estatales para lograr este equilibrio, aseguró el secretario de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía de la ciudad, Eduardo Sánchez. Tenemos una división aérea que se va a encargar de dar seguridad también a través de equipo tecnológico de primera línea, que sus drones tienen identificación facial, tienen también identificación de placas, son lectores de placas, cámaras térmicas y cámaras de infrarrojo. La autoridad municipal operará cerca de 8,000 cámaras de vigilancia, cámaras corporales para los agentes y 50 unidades inteligentes equipadas con sistemas de transmisión en vivo, identificación facial y lectura de matrículas. A su vez, en Guadalajara, en el Estadio de Jalisco, una de las piezas centrales del dispositivo de seguridad será Zapopan, municipio donde se ubica el Estadio Guadalajara. El comisario de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto López, indicó que el plan contempla alrededor de 1,000 elementos policiales y una fuerza conjunta cercana a 14,000 elementos de distintas corporaciones. Tenemos más de 400 cámaras que podemos nosotros monitorear, de un respaldo de 1,900 cámaras que hay en la zona metropolitana, que depende del C5 del estado, pero nosotros las podemos ver en espejo, que esa es nuestra primera herramienta, tener videovigilancia. Con miles de elementos desplegados, sistemas de vigilancia inteligentes, capacitación internacional y una coordinación sin precedentes entre corporaciones, Guadalajara y Monterrey buscan demostrar que la seguridad puede convertirse en uno de los principales legados organizativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Más de 330 editoriales, una cifra récord según destacaron los organizadores, reunió la Furia del Libro de Chile el pasado fin de semana, el encuentro literario de editoriales independientes más grande del país sudamericano, que además juntó en esta versión sobre 60 sellos internacionales. La Furia del Libro, que se realiza 2 veces al año, se celebró este invierno entre el 28 y el 31 de mayo en el Centro Cultural Estación Mapocho, una pretérita estación ferroviaria reacondicionada como lugar de encuentro en la capital del país sudamericano. Entre los puestos presentes resaltó Trayecto Editorial, una firma que hace 15 años apoya a escritores y que es dirigida por Felipe Briones, quien resaltó a Xinhua que estos espacios son claves para nosotros. Somos editoriales independientes, bueno, nosotros llegamos a todas las librerías, pero te diría que el 50-60% de las editoriales que están acá en Chile y que están acá en La Furia, normalmente son de ferias. Los organizadores resaltaron que en esta versión la feria contó con unas 60 editoriales internacionales, la cifra más alta en su historia, junto a 110 editoriales provenientes de regiones fuera del área metropolitana que exponen sus libros de manera independiente o en mesones colectivos territoriales. A nivel internacional, participaron sellos de Argentina, España y Perú, además de representantes de Uruguay, Colombia y Andorra, entre otros. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Con el objetivo de acercar la educación artística a las nuevas generaciones y fortalecer el tejido social a través del arte, autoridades culturales de México abrieron una nueva sede dedicada a la formación musical de alta calidad, orientada a impulsar la profesionalización de jóvenes músicos en el país latinoamericano. Se trata del innovador recinto de los grupos artísticos del Sistema Nacional de Fomento Musical, que se ubica en la Casa Ruiz Cortines del Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México y que forma parte de una estrategia orientada a consolidar la enseñanza musical de alta calidad como una herramienta de desarrollo social y humano. De acuerdo con Roberto Rentería, titular del Sistema Nacional de Fomento Musical de México, estos espacios beneficiarán no solo a integrantes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, el Ensamble Escénico Vocal y el Foro Sinfónico Comunitario, sino también a distintos programas de vinculación artística, entre ellos los semilleros creativos de música y las agrupaciones de música tradicional mexicana.
Uno de los brazos más importantes del trabajo que impulsa Fomento Musical es el trabajo socioformativo. Es este desarrollo de metodologías para la enseñanza musical comunitaria, en este caso a través del programa Cultura Comunitaria, donde uno de sus ejes de trabajo son precisamente los semilleros creativos, en este caso de música. El programa Semilleros Creativos es una iniciativa gratuita que crea grupos comunitarios de arte para niños y jóvenes, especialmente en zonas vulnerables o con altos índices de violencia. La ventaja de este espacio es que no solo es un espacio de trabajo para los jóvenes de esta generación, es un espacio, una infraestructura cultural que se queda para muchas generaciones venideras y que nos permitirá justo garantizar la consolidación que se ha venido dando de nuestros programas artísticos. La oferta académica que se dictará en esta nueva sede del Sistema Nacional de Fomento Musical se considera de excelencia debido a que permite a los jóvenes dedicarse al 100% a sus estudios al contar con espacios óptimos para el desarrollo de sus actividades artísticas. A través de estas iniciativas y la apertura de este nuevo recinto, la música se ha consolidado en México como una herramienta clave para impulsar nuevos talentos, ampliar el acceso a la cultura y fortalecer el tejido social mediante la preservación de tradiciones musicales en el país. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que pasen bien. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.